Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una semana más aquí, al lado oculto. Y hoy lo hacemos en la misma línea que hemos venido realizando estas semanas atrás, relato y seguidamente un reportaje. El reportaje de esta semana es bastante interesante porque los miembros del lado oculto nos hemos desplazado una vez más a un enclave histórico, mágico, con leyenda, aquí en Jerez de la Frontera, precisamente en la calle Porvera. Se encuentra el Callejón de los Negros, un lugar en el que se dice que a partir de la medianoche no es aconsejable pasar por sus alrededores, por su interior, porque una sombra parece acechar a todo aquel que deambula por sus alrededores. En la segunda parte veréis este reportaje y en la primera parte, ¿qué os parece si escuchamos un relato de uno de los grandes, de Edgar Allan Poe? Un relato titulado La sombra. Este escritor estadounidense del siglo XIX nos ofrece en esta ocasión un relato en el cual 7 amigos se reúnen en torno a un cadáver y allí se les presenta algo bastante siniestro. Como veréis, tanto el relato como el reportaje, la historia central, la leyenda que contaremos a continuación, pues tienen un nexo en común. Esa sombra a la que todo el mundo en alguna ocasión le ha temido, esa sombra que vemos o que el inconsciente en muchas ocasiones quiere ver. Ya os dejamos con este relato que aconsejamos, por supuesto, que lo escuchéis con bastante tranquilidad, a oscuras, si puede ser de noche, mucho mejor, porque vais a apreciar cada una de las líneas, de las palabras que llegan al alma de Edgar Allan Poe. Ya os dejamos con el relato La sombra, una parábola. Vosotros, los que leéis, aún estáis entre los vivos, pero yo, el que escribe, habré entrado hace mucho en la región de las sombras, pues en verdad ocurrirán extrañas cosas, y se sabrán cosas secretas, y pasarán muchos siglos antes de que los hombres vean este escrito, y cuando lo hayan visto, habrá quienes no crean en él, y otros dudarán, mas unos pocos habrán que encuentren razones para meditar frente a los caracteres aquí grabados con un estilo de hierro. El año había sido un año de terror y de sentimientos más intensos que el terror, para los cuales no hay nombre sobre la tierra, pues habían ocurrido muchos prodigios y señales, y a lo lejos y en todas partes, sobre el mar y la tierra, se cernían las negras alas de la peste. Para aquellos versados en la ciencia de las estrellas, los cielos revelaban una faz siniestra, y para mí, el griego oinos, entre otros, era evidente que ya había llegado la alternación de aquel año 794, en el cual, a la entrada de Aries, el planeta Júpiter queda en conjunción con el anillo rojo del terrible Saturno. Si no me equivoco, el especial espíritu del cielo no solo se manifestaba en el globo físico de la Tierra, sino en las almas, en la imaginación y en las meditaciones de la humanidad. En una sombría ciudad llamada Ptolemais, en un noble palacio, nos hallábamos una noche 7 de nosotros frente a los frascos del rojo vino de Chios, y no había otra entrada a nuestra cámara que una alta puerta de bronce, y aquella puerta había sido fundida por el artesano Corinnos, y por ser de raro mérito, se la aseguraba desde adentro. En el sombrío aposento, negras colgaduras alejaban de nuestra vista la luna, las cárdenas estrella y las desiertas calles, pero el presagio y el recuerdo del mal no podían ser excluidos. Estábamos rodeados por cosas que no puedo explicar distintamente, cosas materiales y espirituales, la pesadez de la atmósfera, un sentimiento de sofocación, de ansiedad y por sobre todo ese terrible estado de la existencia que alcanzan los seres nerviosos
cuando los sentidos están agudamente vivos y despiertos, mientras las facultades intelectuales yacen amodorradas. Un peso muerto nos agobiaba, caía sobre los cuerpos, los muebles, los vasos en que bebíamos. Todo lo que nos rodeaba cedía a la depresión y se hundía, todo menos las llamas de las 7 lámparas de hierro que iluminaban nuestra orgía. Alzándose en altas y esbeltas líneas de luz, continuaban ardiendo, pálidas e inmóviles. Y en el espejo que su brillo engendraba en la redonda mesa de ébano a la cual nos sentábamos cada uno, veía la palidez de su propio rostro y el resplandor de las abatidas miradas de sus compañeros. Y sin embargo, reíamos y nos alegrábamos a nuestro modo, lleno de histeria, y cantábamos las canciones de Anacreonte, llenas de locura, y bebíamos copiosamente, aunque el purpúreo vino nos recordaba la sangre. Porque en aquella cámara había otro de nosotros en la persona del joven Zoilo. Muerto y amortajado yacía tendido cuán largo era, genio y demonio de la escena, y no participaba de nuestro regocijo. Pero su rostro convulsionado por la plaga y sus ojos, donde la muerte solo había apagado a medias el fuego de la pestilencia, parecían interesarse en nuestra alegría, como quizá los muertos se interesan en la alegría de los que van a morir. Mas aunque yo, Oinos, sentía que los ojos del muerto estaban fijos en mí, me obligaba a no percibir la amargura de su expresión, y mientras contemplaba fijamente las profundidades del espejo de ébano, cantaba en voz alta y sonora las canciones del hijo de Teos. Poco a poco, sin embargo, mis canciones fueron callando y sus ecos, perdiéndose entre las tenebrosas colgaduras de la cámara, se debilitaron hasta volverse inaudibles y se apagaron del todo. Y he aquí que de aquellas tenebrosas colgaduras, donde se perdían los sonidos de la canción, se desprendió una profunda e indefinida sombra, una sombra como la que la luna, cuando está baja, podría extraer del cuerpo de un hombre, pero esta no era la sombra de un hombre o de un dios, ni de ninguna cosa familiar. Y después de temblar un instante entre las colgaduras del aposento, quedó por fin a plena vista sobre la superficie de la puerta de bronce. Mas la sombra era vaga e informe, indefinida, y no era la sombra de un hombre o de un dios, ni de un dios de Grecia, ni un dios de Caldea, ni un dios egipcio. Y la sombra se detuvo en la entrada de bronce, bajo el arco del entablamiento de la puerta, y sin moverse, sin decir una palabra, permaneció inmóvil. Y la puerta donde estaba la sombra, si recuerdo bien, se alzaba frente a los pies del joven Zoilo amortajado. Mas nosotros, los 7 allí congregados, al ver cómo la sombra avanzaba desde las colgaduras, no nos atrevimos a contemplarla de lleno, sino que bajamos los ojos y miramos fijamente las profundidades del espejo de ébano. Y al final yo, Oinos, hablando en voz muy baja, pregunté a la sombra cuál era su morada y su nombre. Y la sombra contestó: «Yo soy sombra, y mi morada está al lado de las catacumbas de Ptolemaís y cerca de las oscuras planicies de Cliseo que bordean el impuro canal de Caronte». Y entonces los 7 nos levantamos llenos de horror y permanecimos de pie temblando, estremecidos, pálidos, porque el tono de la voz de la sombra no era el tono de un solo ser, sino el de una multitud de seres, y variando en sus cadencias de una sílaba a la otra, penetraba oscuramente en nuestros oídos con los acentos familiares y harto recordados de 1000 y 1000 amigos muertos.
Profundo como nadie, Edgar Allan Poe, lo habéis comprobado, es una persona que transmitía todos esos miedos ancestrales que todos poseemos y la sombra, ¿no? Como arquetipo, como ese miedo irracional que seguramente casi todo el mundo tengamos, quien no ha mirado alguna vez por la rendija de la puerta esa luz que se proyecta y quien no ha esperado en alguna ocasión o ha temido que algún tipo de sombra se manifestara a través de esa luz. En esta ocasión, en este reportaje, esta leyenda, una sombra toma el protagonismo porque algunos vecinos cuentan que a partir de ciertas horas de la noche el espíritu de alguien del pasado, se manifiesta por sus alrededores. Para contar esta leyenda hemos tenido también que documentarnos un poco sobre el pasado del lugar. Se dice que este Callejón de los Negros, conocido también como el Boquete de la Provera, fue abierto a petición de los frailes mínimos instalados en la misma calle Provera, junto al convento de la Victoria. Este edificio hoy día está en desuso, refiriéndome al tema eclesiástico. Es un centro educativo, pero en su día fue un monasterio, el cual fundaron los padres mínimos en el año 1543. Contamos esta historia porque viene a colación del origen del nombre del Callejón de los Negros. En este reportaje vamos a dar todos los datos para que conozcáis un poco más de este rincón de Jerez de la Frontera. Ya os dejamos con este apasionante viaje. Jerez encierra misterio. Antigua ciudad amurallada durante los siglos XII y XIII por los almohades, nos ofrece vestigios de la que fue ciudad fronteriza con el reino nazarí de Granada. Tras la Reconquista, se levantaron iglesias cristianas y conventos que dejaron su impronta en nuestras calles, al igual que curiosas historias, repletas de leyendas y enigmas, como la que hoy nos ocupa, la cual se ubica en el Callejón de los Negros, en plena calle Provera. Comenzamos el viaje. El Callejón de los Negros, un lugar con leyenda, con misterios, con historias ocultas que sus propios vecinos, como bien informaremos dentro de unos minutos, parece que han vivido historias extrañas de seres que aparecen de la nada. Pero vayamos a su nombre, a su inicio. José Luis, el Callejón de los Negros, ¿por qué este nombre? Pues la verdad que no se sabe con certeza, ¿no?, a qué se debe su nombre. Explicaciones hay miles, pero para tener un acceso más rápido al convento de la orden que ocupaba en el solar actual para El Salvador Allende, abrieron este callejón para los frailes mínimos. También hay otra hipótesis, como tú has comentado también, que los historiadores Muñoz y Gómez afirman que la calle se llamaba así por el color moreno y refiriéndose al numeroso colectivo de ciudadanos de raza negra que existió en Jerez, ¿no? También hay la creencia de la existencia de un basurero que se hallaba junto a la muralla y de ahí también, por eso abrieron ese, digamos, boquete de la Provera. Un boquete abierto en plena muralla jerezana. Nos encontramos ahora mismo frente por frente de lo que es una de las torres en la que está situada la iglesia de la Victoria. Digamos que la muralla está oculta detrás de todos estos edificios porque salió una legislación en la época en la cual no podían derribar las antiguas murallas de Jerez de la Frontera, pero sí edificar frente de ellas. Es bastante curioso porque todo este entorno aún conserva algunos vestigios de lo que fue esa antigua muralla. Y esos monjes mínimos, ¿no?, cuando llegaron a Jerez en ese año, en ese siglo, en el siglo XVI concretamente, y estos monjes fundaron este convento, José Luis, pero también de una forma un poco peculiar, ¿verdad? Pues sí, según reseña histórica, los monjes mínimos se ubican en Jerez en 1543, frente a la muralla del antiguo Jerez y más concretamente a la torre de la Albarrana, que sirve de esquina entre la calle Provera y la calle Ancha. Parece que a comienzo de este año la ciudad les había concedido la licencia para fundar en una zona retirada, digamos que estaba fuera de lo que era la antigua muralla de Jerez. Le dan unos terrenos
donde el 21 de abril de ese año, Fray Alonso del Águila, provincial de la Orden de San Francisco de Paula, realiza una petición al Cabildo jerezano para fundar un convento en la ciudad junto a las ya por entonces murallas. Nos encontramos en lo que queda del convento de los Mínimos de la Victoria, uno de los muchos conventos que contaba la ciudad. Esta iglesia, que fue mutilada tras su restauración, realizada a finales de los años 20 por Rafael Esteve Fernández, donde se encontró un convento en estado de ruina. Solo se conserva su mitad anterior y su cabecera demolida, y el solar es ocupado hoy en día por edificios de viviendas. Además, la capilla de al lado de la epístola fueron unidas creando una estrecha nave que se utiliza como casa hermandad de la centenaria cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. Respecto a las dependencias conventuales, también han llegado a nosotros muy alteradas. Abandonadas tras la exclaustración desde hace varias décadas, ha estado ocupadas por instituciones docentes, perteneciendo en ella hoy en día la Escuela de Arte y Diseño. Muy pocos han sido los historiadores que se han ocupado de este monasterio. Francisco de Mesa, canónigo de la Jerezana Colegiata del Salvador, autor del imprescindible para conocer el devenir de las instituciones religiosas locales, donde tan solo dedicó unas líneas en ese monumental Historia Sagrada y Política de Jerez, escrita en la segunda mitad del siglo XVIII. Bueno, José Luis, ¿y con qué condiciones se instalaron aquí estos monjes mínimos? ¿Cuáles fueron esas opciones que le dieron desde el Cabildo y cuáles de ellas llevaron a cabo, por supuesto? Bueno, las opciones que le dieron era que tenía que estar sin prejuicio y que eran pobres y no iban a tener ganado ni hacienda ni comprar heredamiento, sino proveerse de limosna. El convento de Padres Mínimos de San Francisco de Paula, con el nombre de Monasterio de Virgen de la Victoria, nombre que ellos dan a todos sus monasterios porque definen como monjes victoriosos y monjas victoriosas. Estos monjes eran un fervoroso propagandista de la devoción a la Virgen de la Soledad, y en numerosos monasterios de la orden se hallará por ello con cofradía erigida bajo el título de la Soledad. Al contrario de lo que ocurrió con el monasterio de la Cartuja, aquellos monjes se dice que todas aquellas tierras las explotaron, las expropiaron y al parecer no querían que sucediera lo mismo con estos monjes mínimos en una ciudad en la cual constaban en esos momentos con 16.000 habitantes dentro de sus intramuros, y curiosamente no querían que ocurriera lo mismo. Con esas condiciones, digamos que continuó esta orden mínima en el convento de la Victoria. Y en plena calle Porvera nos dirigimos al Callejón de los Negros, lugar protagonista de nuestra leyenda de hoy. En plena madrugada, su entorno va callando los ruidos y el ajetreo diario para dar paso a la soledad y el silencio. Su luz envuelve en un halo de misterio especial. Nos adentramos en él para conocer un poco más sobre su pasado y presente. Una de las aperturas realizadas en la muralla durante el siglo XVI es el conocido como el Boquete de la Porvera, llamado Callejón de los Negros. No se sabe con certeza a qué se debe su nombre, y hay miles de explicaciones. Se ignora la fecha en que fue abierta una brecha en el muro que acabó, a fuerza de ser usada por los vecinos, por convertirse en un acceso legítimo. El historiador Mesa Ginete considera que se abrió a petición de los frailes mínimos, establecido en el convento de la Victoria, al final de la calle Porvera, para tener un acceso más rápido al convento fémino de la Orden, que ocupaba el solar de la actual Plaza El Salvador Allendez. De ser esto cierto, el nombre de Postigo, conocido como el Callejón de los Negros, podría hacerse referencia a los frailes mínimos que circulaban por la calle
para asistir como capellanes a las monjas, ya que el hábito de los mismos eran del mismo color. Y en esta ocasión nos hemos venido hasta el lugar que describían los compañeros, el Callejón de los Negros, un lugar justamente en Intramuros. Si os fijáis a mis espaldas, se encuentra dicho callejón que se prolonga unos metros más hacia adelante y donde circula una leyenda que corre, como siempre suelen ocurrir en este tipo de leyendas, de boca en boca, en la barra de los bares. Repetimos, son los lugares que cuentan estas leyendas que circulan. En esta ocasión se dice que a partir de la medianoche una sombra oscura parece que sale de las paredes y deambula por los alrededores de este callejón. Enigmas y leyendas que corren por estas calles tan misteriosas como es Jerez de la Frontera. Y como bien decimos, cuando el río suena, agua lleva. Y con las leyendas no vamos a ser menos, José Luis, porque esas historias que se cuentan en estos callejones parece que tienen un trasfondo real, entre comillas, con todas las comillas que les podamos poner, porque cuentan también historias dentro de la historia de hechos que al parecer ocurrieron, ¿no?, por aquí. Pues como nosotros sabemos, estas calles que son antiguas, ¿no?, donde los vecinos se conocían todos y siempre se van corriendo de boca a boca, ¿no? Aquí cuenta la leyenda de que, por ejemplo, un pobre desgraciado, digámoslo así, pues mató a su mujer, la quemó viva, y esa es la leyenda que cuentan por aquí, que se ve una figura de vez en cuando. Hay otras versiones, ¿no?, de esta leyenda, que dicen que es como también una figura de un hombre vestido de negro con la cara tiznada, como si fuera un carbonero, que también tenía mala fortuna con su mujer, también se echó a la bebida. Y eso es lo que se ambula por aquí y lo que cuentan más o menos los vecinos, ¿no?, que es lo que dicen, que ha pasado la medianoche ya no es conveniente, no es afortunado de pasar por estas calles, ¿no? Calles que invitan al misterio, a la leyenda y a lo sobrenatural. Y vosotros, los que nos escucháis, los que nos veis desde distintos puntos del mundo, ¿tenéis leyendas? ¿Conocéis alguna leyenda en vuestra ciudad? Sería bastante interesante que nos la dierais a conocer, porque el lado oculto se ha empeñado en indagar sobre los misterios del ser humano y los lugares donde habita. La sombra de un monje, de un esclavo o de algún asesino que carga y deambula con su pena, perdido y condenado. De todas formas, lo que sí sabemos es que las leyendas continúan, se nutren por sí solas, caminan errantes por calles repletas de historia, de siglos, buscando la forma de manifestarse ante aquel que se atreva a pasar cuando la luna ilumina su sendero, a la espera, vigilando, siempre al acecho. Historias dentro de la propia historia. El lado oculto, al fin y al cabo, acude a estos lugares atraídos por las leyendas, pero detrás de las leyendas hay mucha historia, mucho pasado, mucho ocurrido en esos lugares, y es lo que nos atrae, lo que nos seduce, al fin y al cabo. Y el misterio es un abanico muy amplio de temas que tratamos cada semana en la radio, por ejemplo, radio que comenzaremos a emitir todos nuestros programas a partir de ahora, a partir del 8 de septiembre, concretamente dentro de 2 semanas, falta muy poco, para que estrenemos esta nueva temporada que viene cargada de mucho misterio, de muchas noticias, de muchas investigaciones, de muchas entrevistas a muchos especialistas, como bien sabréis, y estamos deseando de adentrarnos ya en ese mundo de la radio, que es el que nos gusta y hacemos esto también, ¿no? Al fin y al cabo, nos veis, es una manera distinta de comunicarnos con todos vosotros y de que veáis, de que palpéis también en forma de imagen todas nuestras investigaciones y casos que nos llegan. Bueno, aquí dejamos este videoblog de hoy. Esperemos que compartáis, si os gusta el vídeo, por supuesto, y que os unáis a nuestra comunidad del lado oculto para que cada día seamos más. No olvidéis suscribiros, compartir, repito, y un saludo. Ya volveremos porque
como bien digo, nos vamos a meter de lleno en la radio, pero dentro de poco lanzaremos otro reportaje que queremos realizar en otro punto aquí en Jerez de la Frontera y probablemente sea la leyenda más increíble que tenemos en nuestra ciudad, concretamente la parte más antigua de Jerez de la Frontera. Un saludo y nos vemos próximamente.